Bienvenidos a Velatis Perspective. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Miles de gracias por acompañarnos en un episodio más de Velatis Perspective. Ha llegado una entrevista más y hoy tenemos a otra invitadaza. Muchas gracias, Sheila, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Karen. Bueno, pues les voy a presentar a este mujerón, Sheila Zavala. Y le voy a leer su semblanza. Ella es psicóloga y es una mujer que ha construido su historia desde la resiliencia, la sensibilidad y la profunda convicción de que cada experiencia, por difícil que sea, puede transformarse en crecimiento. Es maestra en desarrollo humano y especialista en habilidades directivas. Ha dedicado su vida a acompañar a otros en procesos de sanación, autoconocimiento y expansión de conciencia, integrando la teoría con la experiencia vivencial como un punto genuino hacia el bienestar emocional. Pero más allá de su formación y trayectoria, hay un pilar que atraviesa su historia y le da un sentido aún mucho más profundo a su propósito, su papel como madre. Desde ahí ha aprendido a reinventarse, a sostener, a reconstruirse y a encontrar fuerza incluso en los momentos más desafiantes. Su maternidad no solo ha sido un motor, sino también una escuela constante de amor, empatía y fortaleza interior. A lo largo de su camino ha facilitado talleres, conferencias y espacios de acompañamiento donde las personas pueden sentirse vistas, escuchadas y contenidas, generando comunidad desde la empatía y la autenticidad. Comprometida con causas sociales, con el acompañamiento a grupos vulnerables, Sheila cree firmemente en el poder de compartir historias como una herramienta de transformación colectiva, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza y la conexión en un camino hacia el bienestar integral. Hoy su misión trasciende lo profesional. Es una guía que desde su propia historia inspira a otros a descubrir que no son lo que les sucede, sino aquello que deciden transformar. Muchas gracias, Shay, por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias. La verdad es que me siento muy honrada porque hayan considerado pues invitarme, ¿no? Muchas gracias. Pues empecemos esto. Si pudieras definir tu vida en una palabra, ¿cuál sería? Híjole, en una es complicado, creo que sería resiliencia, pero hay muchas otras construyendo la resiliencia. ¿Y por qué? Yo creo que todos tenemos una historia de vida. Algunos puede sonar un poco más sencilla, creo que cada uno tiene su complejidad, pero en mi caso ha sido una vida extraordinaria, ¿no? Fuera de lo común. No me gusta usar el término difícil, creo que más bien diferente, ¿no? Okay. Y con base a lo que ha ido sucediendo, pues se ha ido forjando esta resiliencia de la que hablo. Y entonces, pues, ¿quién es Shay más allá de los títulos? ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Cuál es tu historia, Shay? ¿Tienes tiempo? Sí, aquí estamos. Para eso estamos y nuestros espectadores también. Entonces, prepárense. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Me crié en la Ciudad de México un par de años, estuve en el Estado de México y después regresé nuevamente a la ciudad. Soy la hija mayor de tres, pues tengo dos hermanos, un hermano y luego una hermana. Los llevo por 7 y 9 años, entonces no es una diferencia pequeña, tampoco enorme, pero considerable para cómo se han ido presentando las cosas, ¿no? Vivimos con mi mamá y pues bueno, de ella aprendí a trabajarle siempre, ¿no? A sacar adelante la familia. Y pues ya posteriormente fueron ocurriendo algunas cosas que ahorita iremos platicando. Y siempre con la convicción de salir adelante, de mejorar las condiciones de vida. Todavía crecí en esta idea de estudia, ¿no? Termina una carrera para que tengas un futuro mejor, un buen trabajo, tus cosas, siempre con la chispa de ser una mujer independiente, con este rasgo de liderazgo o de cierta empatía con los demás. Estaba ahí, después se forjó y bueno, pues ahora aquí estamos. ¿Y cómo era Shay de niña? ¿Eras introvertida, extrovertida, juguetona, muy curiosa? ¿Cómo eras de niña? No, la verdad es que era muy tranquila. Muy tranquila. ¿No?
No fui mucho de jugar, más bien siempre fui como más de la parte analítica y artística. Ajá. Tenía sí juguetes, pero me gustaba tenerlos ordenaditos en la repisita, no los sacaba de las cajas, ¿sabes? Era como ver que todo estuviera en orden, que todo estuviera bonito, eso me gustaba, ¿no? No me gustaba mucho el desorden y la tierra y esto, que se me hace padrísimo cuando veo a los niños, pero no fue mi mood. Ajá. Yo más bien me dedicaba a dibujar, desde pequeña siempre me gustó como estar apreciando la música, entender el contexto de la letra, cosas como un poquito más de adultos, pero bueno, no fui como tan extrovertida. Aparte que estaba sola, porque bueno, digo, crecí con mis primos, con unos primos que son mayores que yo, que son como mis hermanos, mi primo y mis primos, pero no con más niños de mi edad. Okay. Entonces podría ser un factor también. ¿Y hay alguna experiencia que recuerdes que haya marcado tu infancia en sentido positivo y que hayas dicho, pues, no sé, aquí empecé a asumir más responsabilidad o empecé a ser más fuerte o como que esta característica o vivencia que viví en ese momento sí sentí que marcó un poquito mi camino o fue marcando? Sí, no fue en mi primera etapa de infancia, eso fue pues cuando nacieron mis hermanos. Cuando nació mi hermano yo tenía 7 años y cuando nació mi hermana tenía 9. Entonces, pues ahí el contexto de vida cambió un poco, dio un giro, porque mi mamá tuvo que ir a trabajar y ya completamente asumí esta responsabilidad de cuidarlos y todo lo que conllevaba tener a unos bebés, ¿no? Mi hermana tenía 3 meses cuando mi mamá se fue a trabajar. Okay. Y mi hermano cerca de 2 años. Ellos se llevan 1 año y 9 meses. Entonces, a partir de ahí, pues, la maternidad tocó a mi puerta sin querer porque yo era muy pequeña, pero me encomendaron esa responsabilidad, pero independientemente de que me la asignaran, la asumí totalmente, ¿no? Y sí fue, ahora lo veo desde otra perspectiva en el contexto social en el que vivimos y me pregunto cómo cómo se normalizó esa situación. ¿Por qué? Porque yo seguía estudiando, o sea, yo iba a la primaria y así, con mis hermanos, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí dio un giro 360, nunca en plan de mártir, pero sí como en bueno, es lo que toca, pero yo quiero seguir estudiando. Entonces lo que toca es buscar la solución a este problema, ¿no? No dejarme caer como por eso. ¿Y cómo sentías esta responsabilidad? ¿Qué hacías que tomabas este rol como de mamá grande, como de mamá grande de tus hermanos? ¿Qué hacías? Pues es que la verdad nunca analicé, creo que por eso he ido sacando las situaciones a lo largo de mi vida, porque no analicé como una desgracia en esta situación de decir ahora tengo que, sino era bueno, ¿cómo lo solucionamos, no? Pero ¿qué hacías? ¿Tú hacías la comida? Todo. ¿Te hacías cargo de las tareas? ¿Qué implicaba ese asumir el rol de mamá? Hacer cosas de la casa, como pues labores que de por sí tocaban, porque mi mamá no estaba, ¿no? Sí, entonces tocaba hacer labores de la casa, tocaba bañarlos, cambiarlos, hacer la comida, darles de comer, pues cuidarlos y si se peleaban, separarlos y si... bueno, mi hermana me la dejaron 3 meses, entonces era cambiar pañales, era dar mamila, era... todo lo que conllevaba una responsabilidad de tener 2 niños chiquitos en casa, eso. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 9 años cuando me los dejaron. ¿Qué sentías? Porque, digo, también tú seguías con esta vida yendo a la escuela, viendo otros compañeros. ¿Qué decías? ¿Pasaba algo por tu cabeza? O... No, yo creo que en ese momento era solo como esto es lo que toca y hay que hacerlo, ¿no? Okay. No me comparaba con otros niños o con otras infancias. Estaba como muy enfocada en tanto que tenía que resolver que no me comparaba con otras infancias, porque tampoco, mi único margen de comparación eran los niños de la escuela, pero pues yo solo los veía en la escuela, ¿no? Y en la escuela, en los recreos, yo tenía a mis hermanos ahí en una carriola y los atendía y entonces no enfocaba mi vista en la vida de otros porque estaba muy enfocada tratando de sacar la mía adelante.
Entonces, no. Ya en perspectiva sí ya veo muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento creo que no fue un golpe brutal, ¿no? Porque era más mis ganas de sacar y de solucionar y de resolver y de que todo fuera fluyendo, ¿no? ¿Y cómo fue para ti después la adolescencia? Porque digo, también hay que pues los jóvenes quieren salir, bailar, tener novios, empieza la etapa como de la conquista. ¿Cómo tú la viviste? Porque pues al final también tenías o seguías con la responsabilidad de tus hermanos. Sí, pero ahí se sumaron otras cosas, ¿no? Yo seguí siendo responsable de ellos, pero conforme fueron pasando los años, fueron pasando otras cosas en el contexto familiar y llegó un cierto punto de complejidad, ¿no? En las situaciones, hasta que, bueno, mi mamá dejó de trabajar un tiempo, entonces un par de meses los vio ella, fue más o menos el trance de cuando yo pasé a la prepa, yo entré al poli y pues fue como un cambio, ¿no? Porque pues obviamente tienes que dedicarle más horas, más atención y esto, pero estuve muy poquito tiempo y mi mamá se enfermó. Okay. ¿No? Se enfermó ¿De qué se enfermó? No sabíamos, o sea, solo se sentía mal, siguió trabajando, se seguía sintiendo mal, le mandaban más que estudios, más que cosas como un poquito más completas, solo eran como calmantes, ¿no? Si le duele la cabeza, pues tenga una pastilla. No teníamos un diagnóstico, pero tampoco era una sintomatología preocupante, entonces creíamos que era cansancio, estrés y cualquier situación de estas por la vida cotidiana, ¿no? Después se enferma ya un poquito más, empieza a tener síntomas un poco más raros porque ni siquiera sabíamos exactamente cómo a qué asociarlos. Vamos al hospital, le mandan a hacer ya una tomografía porque tenía dolores de cabeza muy fuertes y en ese lapso que la dejan en urgencias y todo esto, le da un evento cerebrovascular. Okay. Y queda en coma, ¿no? Queda en coma inducido y pues ahí obviamente ya cuando había empezado a tener ciertos síntomas yo dejé la escuela, pero ya fue como oficial porque obviamente tenía que seguir cuidando a mis hermanos, pero a eso sumarle pues trabajar para sacar gastos porque ya no tenía un seguro de gastos médicos, ni IMSS, ni ISSSTE, ni nada. Entonces en un hospital del sector salud la estaban atendiendo y era pues obviamente pagar los gastos que se derivaran, que aunque sea público pues obviamente sí te implica gastos, era comida, era renta, era... Sí, mantener a una familia. Claro. Y entonces ahí empiezas a hacerte ahora responsable económicamente de una familia de 4. Exacto, más el tema de la enfermedad. Ok. ¿No? ¿Y qué edad tenías, Shay? Tenía 16 años. ¿Y qué fue para esa niña de 16 años como enfrentarse en ese momento de esa realidad y decir, ok, aquí estoy parada, esto está sucediendo? ¿Cómo supiste o cómo sentiste que la vida te guió para saber decidir o tomar decisiones? Porque a los 16 años uno todavía es adolescente, ¿no? Y entonces, si de por sí ya es muy complicado empezar a hacerse responsable de nuestra propia vida, empezar a tomar decisiones médicas, de salud, de administración, pues sí, administración de los recursos, de incluso de tutela de menores. ¿Qué te dio esa madurez o esa resiliencia, ahora sí, para tomar esas decisiones? La verdad es que hasta el día de hoy me sigo cuestionando mientras más analizo las situaciones, ¿no? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo solucioné tal cosa, ¿no? Porque ahorita en perspectiva yo veo cada una de las situaciones y claro, con el conocimiento que tengo ahora y la madurez y todo, aún digo, es complicado tomar una decisión, pero creo que la presión del momento, porque no tienes un margen amplio de decisión, todo está pasando ya, ¿no? O por lo menos en mi situación así fue. Pasaba una cosa tras otra, tras otra, tras otra, que no tenías un margen de decisión ni un tiempo amplio para pensar. Entonces, solo era pues la
idea de que todo mejorara, ¿no? La intención de que todo mejorara, de que estuvieran las condiciones más adecuadas con el contexto y con los recursos que había. Uh-huh. No fue tanto de análisis, sino de querer sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Creo que el instinto de supervivencia fue lo que me fue guiando. Uh-huh. Y definitivamente, pues, el nombre que le quieran dar, ¿no? O Dios, energía, universo, lo que sea, que siempre me ha sostenido y pues aquí estamos todavía, ¿no? Uh-huh. Porque de eso se desencadenaron otras cosas más complejas. Y en ese momento era solo cómo resuelvo, ¿no? Yo siempre les he dicho, si me sentaba a preguntarme y a ver todas las opciones que tenía, yo sentía que no tenía ninguna. Uh-huh. Y entonces no me podía sentar a llorar, tenía que solucionar, ¿no? ¿Por qué? Porque había 2 niños que estaban esperando comer, ir a la escuela, aunque sabían el contexto complicado que estábamos viviendo, pues tenían que comer, ¿no? Uh-huh. Tenían que seguir con su vida dentro de la normalidad que se les pudiera dar. Y por otro lado, mi mamá estaba en el hospital. Uh-huh. Entonces, el hospital no sabe de que si tienes o no tienes, ¿no? Uh-huh. El cómo fuera evolucionando, digo, estuvo días en coma, después pues ya salió, pero no puedes, es algo que no depende de ti, entonces solo tienes que pues seguir, ¿no? Uh-huh. Y ahí, con toda esa carga emocional también, o sea, porque sí, hablamos de responsabilidad económica, responsabilidades y súmale responsabilidades, pero ¿cómo manejabas esa carga emocional? Creo que con un bloqueo emocional. Ok. La verdad es que no había espacio para pensar mucho, uh-huh. Solo era resolver. Uh-huh. Entonces, no tenía tampoco una red de apoyo sólida o bien constituida. Uh-huh. Sí había 2 personas con las que yo tenía cierto contacto, que eran como las personas que me preguntaban, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está tu mamá? O ¿cómo están tus hermanos? Pero para esa situación tan grave por la que estaba yo empezando a vivir, no era una red suficientemente constituida, uh-huh. Ni con los recursos necesarios para apoyar, salir, uh-huh. ¿No? Entonces, que claro, estoy muy agradecida porque todo se da como se tiene que dar y que bueno, hayan estado estas personas en ese momento de mi vida, o sea, bueno, claro, siempre me sumó, pero no era una red sólida de apoyo, uh-huh. Como se necesitaba, ¿no? ¿Y ahí cómo fue evolucionando la situación, Shay? ¿Qué pasó después? Pues se fue complicando. Uh-huh. Se fue complicando porque después de este EBC que tuvo mi mamá, no sabían por qué le había dado. Uh-huh. Le hicieron la tomografía, pero pues solo salía como una mancha porque ya el EBC ya estaba. Uh-huh. Entonces no era claro. Estuvo 1 mes en coma, después despertó del coma. Bueno, ella ya estaba intubada. O sea, a mí me dijeron, ¿sabes qué? No va a pasar de hoy, uh-huh. Entonces busca a tu familia o algo y ve a preguntar ya de los servicios funerarios, ten todo listo porque en cualquier momento va a fallecer, ¿no? Uh-huh. Y pasó el día y pasó la semana y así fue 1 mes, después ya pues despertó del coma. Le quitaron la intubación, uh-huh. Que ese es un porcentaje mínimo de las personas que están intubadas que logran salir de eso. Pero ya cuando mi mamá entró caminando, uh-huh. Cuando a mí me la entregan, que la dan de alta después de todo este proceso, a mí me la entregaron ya en vida vegetal. O sea, la saqué en una camilla, en una ambulancia a la casa, uh-huh. ¿No? Entonces ahora era esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no falleció, pero era todo lo que implica tener a una persona en esas condiciones. Y los cuidados. En tu casa. Uh-huh. Alguien que no habla, que no, o sea, que todo el tiempo pues tiene que usar pañal, ¿no? Que no come. Uh-huh. Solo le dábamos de este alimento de bebé, uh-huh. De ciruela pasa, uh-huh. Para que sus intestinos no pararan, o sea, siguieran trabajando, pero en realidad ella ya no comía. Los gastos que implica tener una persona así en tu casa, porque pues tienes que tener ciertos cuidados, porque también el cómo la bañas, cómo la transportas. Sí, todo, ¿no? El instrumental que necesitas. Claro, y el día a día vivir con eso, uh-huh. Hasta
que o pase otra cosa o mejore o no. Entonces, en ese tiempo tuve personas que me ayudaban incluso hasta a movilizarla para bañarla, ¿no? O para transportarla, porque la tenía que transportar en ambulancia por la camilla, ¿no? Porque no había manera, no, ni siquiera una silla de ruedas era opción, porque ella no se sostenía. Entonces tenía que ser acostada sí o sí. Me dediqué, no sabíamos qué tenía en realidad, entonces me dediqué a buscar como ahora... Pues el diagnóstico, ¿no? ¿En dónde? Y empecé a buscar hospitales, no tenía idea de nada, pues, nunca había estado en ese contexto médico, tampoco tenía a quién preguntarle, pero bueno, pues busqué y di con el Instituto Nacional de Neurología. Okay. También con el de rehabilitación posteriormente. Y fui, o sea, llegué así a preguntar de que, oiga, ¿cómo se le hace para que alguien pueda venir a consulta aquí? ¿No? Ya me dieron todo la información. El proceso para una preconsulta. Y yo llevaba mi hojita con lo que me habían dicho en el hospital, ¿no? O sea, con la que la dieron de alta, porque no tenía más. Y ya me dijeron, bueno, tienes que hacer esto y que no sea derechohabiente y todo esto. Pues hice todo lo que me dijeron. Logré la preconsulta y ahora ¿cómo la llevas? ¿No? ¿Cómo consigo una ambulancia? Porque una ambulancia es cara. En donde vivíamos en el Estado de México en ese momento, fui al municipio a preguntar, porque yo vi que había ambulancias del municipio, ¿no? Entonces fui al municipio a preguntar y ya me dijeron, tienes que hacer un escrito y esto, y otra vez, ¿no? Todo el proceso, y hice el proceso para conseguir que me prestaran, digo, sí tenías que dar una cuota de recuperación, que me prestaran una ambulancia, programarla, y con esa ambulancia del municipio la trasladé al hospital para su preconsulta, en ambos hospitales, tanto en el Instituto Nacional de Rehabilitación como en el de Neurología, y conseguí las preconsultas, y ya que la revisaron, evidentemente era, ¿no?, candidata para ser paciente, entonces la aceptaron, y ya, bueno, a partir de ahí le empezaron a dar consultas para saber qué podíamos hacer, porque es un proceso, no es que llegues y pidas una consulta, o sea, es todo un proceso. Ahora ya era paciente de ambos hospitales y ya le iban a programar, ¿no? Para primero un diagnóstico y después, pues, el proceso que se tenía que seguir y cómo la trasladas todas esas veces que la tienes que mover. Pues seguí metiendo escritos y dando la cuota de recuperación en el municipio para tener esa ambulancia disponible, las fechas de consulta que le estuvieran dando. Pero también era muy pesado porque en rehabilitación, por ejemplo, nos la pasamos yendo diario un periodo, ¿no? Después ya era cada 3 días. Y como trabajas, sí tienes que estar yendo cada 3 días al hospital. Y en neurología, después de ciertas consultas que le hicieron para diagnosticar, la mandan ya porque yo llevé la tomografía que teníamos, pero no nos daba mucha información. Entonces la mandan a una resonancia magnética. Que evidentemente pues todo tenía un costo, ¿no? Entonces era, pues, busca la manera de trabajar, pero también de poder llevarla a las consultas, pero también de, o sea, ¿Y qué edad tenía tu mami? Mi mamá tenía como 48, más o menos, cuando estaba joven, cuando empezó todo esto. Sí, era joven, era joven. Entonces, pues bueno, ya, le hacen este estudio y la resonancia, y resulta que me dicen, que sí salía en el otro, pero pues obviamente nosotros no la podíamos interpretar, ¿no? Esta manchita que se ve aquí es un tumor. Está en el tallo cerebral. Entonces eso fue lo que empezó a oprimir, que fue lo que empezaron a tener esos síntomas raros, porque te digo, no sabíamos a qué asociarlos, solo eran síntomas raros. Eso fue lo que empezó a oprimir cierto campo del cerebro y pues afectar ciertas funciones, ¿no? Entonces la presión hizo que se viniera este evento cerebrovascular y pues hay que operarla, ¿no? 2 cosas complicadas. Una, pues que una cirugía de cerebro siempre es complicada. Y 2, que en el estado en el que está ella, incluso aunque se lograra hacer, no sabemos si le va a ayudar, porque no sabemos qué daño ya hay con el EBC, ¿no? Entonces, tú decides, si se opera. Si se opera, tienes que firmar una responsiva que se firma siempre, más una responsiva adicional que te dice, hay 50% de probabilidades de que ella salga y 50% de que no.
Y ya el arriesgue si sale es que no sirva de nada la cirugía, ¿no? Pero el problema principal es que es muy riesgosa, muy riesgosa. Entonces, piénsalo y aquí están los consentimientos. No se operaría hoy, pero si se opera, sí tienes que firmarlos desde hoy porque pues hay que programar, ¿no? Para cuando ya eras mayor de edad. Todavía no. No. Cuando, bueno, porque previo, cuando la asignan como paciente, te hacen, te digo que muchas cosas, entre ellas un estudio económico y todo. Y justo era como de, pero tiene que venir un mayor de edad. No había nadie, ¿no? No había nadie, entonces se hicieron 1000 trámites para que me dejaran a mí, que no era mayor de edad, pero ya tenía 17, poder hacer este proceso de acompañamiento y de ser el familiar responsable. Eso me pasó en todos los hospitales porque pues no era mayor de edad, ¿no? Pero como también no había nadie, siempre me decían, pero no puede venir un hermano tuyo, y yo, híjole, son más chiquitos. Ajá. O tus abuelitos. No. No, entonces, pues sí, fue complicado, al final te vas adaptando y afortunadamente en los hospitales, debido a la gravedad del asunto, también, ¿no? También apoyaban, ¿no? Adaptaron a eso. Sí, el tema de la cirugía fue complicado. O sea, sí lo operaron. Sí, pues sí, fue un poquito de batallar ahí en la mente, pero bueno, digo, al final sí firmé, se programó, la operaron y una cirugía de 18 horas, súper complicada, pero sí, ¿no? Se hizo y después de esto, pues obviamente fue un periodo de recuperación, ya íbamos al Instituto de Rehabilitación, ya llevaba un programa para sus rehabilitaciones, pero después de la cirugía, bueno, después del mes de la cirugía, se empezaron a ver avances muy, muy notorios. Entonces, con eso, a partir de eso y del diagnóstico de neurología, se vio que sí había un avance, ¿no? Entonces fue muy favorable la cirugía. Todo eso ya todos, bravo, ¿no? Éramos muy felices. Se logró. Se empezó a mejorar, ya después se podía sentar, todavía no hablaba ni nada, pero ya se podía sentar, ya se sostenía y eso era una super ayuda porque entonces ya la podíamos mover en silla de ruedas. Era un avance enorme. Y pasó el tiempo, consultas y cuando sale la muestra de patología del tumor, que eso ya fue tiempo después, me mandan llamar. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay que llevarla la muestra, hay que llevarla al Instituto Nacional de Cancerología porque encontramos células en el cerebro del riñón. Y nada, tiene que ser una célula del riñón, ¿no? Entonces, pero neurología solo ve cabeza y cuello. Pues ya fuimos a cancerología, bueno, fui a cancerología. Y en resumen, este tumor era una metástasis. O sea, el primario estaba en el riñón. Y entonces ahora ya éramos pacientes, bueno, ya era paciente de cancerología y la empezaron a atender, pues ya seguía con los otros 2 y en los 3, ¿no? En rehabilitación empezó a tener mucho, mucho avance, pero fue tal cual como si tuvieras un bebé, porque fue enseñarle a hacer todo. Sí. Todo. A comer, porque no sabía ya pasar las cosas, a sentarse, ¿no? A sostener la cabeza, tal cual un proceso de un bebé. Después, pues poco a poco a empezar a dar pasitos, ¿no? Sí logró volver a caminar, hablar, se le tuvo que enseñar otra vez a hablar completamente. Afortunadamente, y esto es algo muy maravilloso, es ya que hablaba, sus recuerdos los tenía intactos, ¿no? Entonces, sí, un pequeño proceso muy corto en el que identificaba como a mis hermanos, ¿no? O sea, de saber quién era quién y esto. Pero bueno, lo demás ya era como normal porque ya sí lo recordaba, ¿no? Solo que no sabía cómo hablar, no sabía cómo comunicarse. Exacto. Entonces fue un proceso complicado, pero bueno, se logró. Y cuando ya está un poco mejor, pues nos dicen, hay un tumor en el riñón, hay que operar, ¿no? Hay que operar, pero ya aquí es quitar el riñón porque el riñón ya no sirve. Nunca tuvo una molestia de riñón, nunca. Se lo quitaron porque dijeron que se lo tenían que quitar, en realidad no por una molestia, pero ahí estaba el tumor primario, que ya era pues bastante grande, ¿no? Entonces se complica un poquito más el asunto, porque cuando creías que ya estaba todo bien o mejorando,
pues otra vez volvimos a caer a cirugía, a firmar otra vez un permiso de lo mismo, ¿no? O sea, estas cirugías son muy complicadas, entonces 50 que salga, 50 que no. Ya había pasado por eso con el tema de la de neuro, pero pues es volver a caer a lo mismo, ¿no? Y recuperación y medicamento y todo lo que implica una cirugía, ¿no? Cuidados, limpiezas. Sí. Y ya, ¿no? Ya éramos muy felices otra vez. Después como de un mes que estaba en recuperación y en su siguiente consulta que le hacen una tomografía completa, nos dicen, es que ahora ya tienen los pulmones. Y pues ya fue un cuento de no acabar, ¿no? Porque otra vez hay que programar la cirugía y ya cuando llegamos a los previos para cirugía, ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? No hay radiación o quimio que le vaya a ayudar porque la van a dañar más de lo que le van a ayudar. Vamos a empezar con tratamientos paliativos, porque pues es para que ella esté de una manera más tranquila, ¿no? ¿Qué es paliativo? Pues si le duele la cabeza le damos por el dolor de cabeza, si tiene náuseas le damos por las náuseas, pero no estás atacando a la enfermedad, solo los síntomas. Sí. ¿No? Es para que ella pueda tener una calidad de vida mejor el tiempo que esté. ¿Cuánto? No sabemos, pero yo ya no te recomiendo las cirugías. ¿Por qué? Porque las 2 cirugías que ya pasó fueron completamente complicadas, tardadas, mucha pérdida de sangre. A lo mejor ella se está recuperando bien, pero su organismo está débil y es exponerla y vas a volver a firmar ese permiso en el que te vuelves a arriesgar a que se quede ahí y honestamente yo no veo que con eso, o sea, al paso que está creciendo la enfermedad, yo no veo. Sí, sí, yo te puedo decir, ok, la operamos, estás en todo tu derecho a decidir que sí, pero probablemente después salga otra vez otra cosa. Entonces, la que está sufriendo es ella con las cirugías, piénsalo y pues ya. Digo, ahí ella ya estaba un poco mejor, entonces pues ya también ella fue la que tomó un poco la decisión de que ya no quería entrar aquí. Ahí ella estaba consciente. Sí, ahí ya llevábamos una vida normal, ¿no? Porque ya hacía sus actividades básicas, ella solita, y ya sabía como el contexto, ya sabía que estaba enferma. Ya estaba viviendo esta historia también ella, ¿no? Porque hubo un lapso en el que ella no vivió esta historia. Y en esos momentos donde pues fueron de decisiones difíciles, de pues tomar ahora sí al toro por los cuernos, como decimos acá en México, ¿qué era lo que te sostenía? ¿Qué pensaba Sheila? O sea, lo tengo que hacer por mí, lo tengo que hacer por mi mamá, lo tengo que hacer por mis hermanos. ¿De qué te agarrabas, Shay? Porque en esos momentos de incertidumbre, de miedo, de temor, de ansiedad, somos humanos, ¿no? Y por más fuertes que queramos vernos hacia afuera, pues hay que agarrarnos de algo, ¿no? ¿Tú de qué te agarrabas? Yo creo que mis hermanos siempre han sido mi pilar, ¿no? Te decía, fueron mis primeros hijitos. Siempre fue como pensar en ellos, porque incluso cuando yo firmaba los permisos, te soy bien honesta, yo decía, si algo le pasa a mi mamá, o sea, claro, yo pensaba en mi mamá sí, pero siempre mi primer pensamiento era, estoy decidiendo por los 3. ¿No? O sea, es lo que me toca, estoy consciente que es lo que me toca, pero si algo pasa, la que lo autorizó fui yo, ¿no? Y yo no sé si más adelante, porque pues eran unos niños, mis hermanos, pero el tiempo pasa y yo pensaba, ¿no? Si algo no sale bien, más adelante ellos pueden venir a decirme, o sea, tú la autorizaste, ¿no? Por ti o porque tú firmaste, la operaron o pasó esto, ¿no? Entonces, no fue así, pero yo creo que todo el tiempo siempre fue esa situación, esa parte como de qué era lo que podía traer un contexto mejor para ellos, ¿no? Incluso siempre supieron la verdad de la enfermedad, pero de una manera bonita. Sí, no estaban tan involucrados, ¿no? Eran también muy pequeños. No es que yo fuera muy grande, pero eran pequeños. Y terminaron conociendo como un poco más a profundidad esta parte dura, pero no en ese momento, ¿no? No fue, o intenté que fuera lo más suave posible, que claro, cada quien lo vivió desde su perspectiva, pero siempre me cargué la parte difícil como para que ellos
sí sabían que mi mamá estaba enferma, era evidente, la teníamos ahí, pero por ejemplo, la impresión que, no sé si tú has tenido esto, de ver a alguien entubado, es muy fuerte. Impresionante, ¿no? Sí. Y digo, yo tenía 16 años, entonces es complicadísimo saber que entró caminando y de repente la ves llena de cables y de tubos y sin reaccionar y que te digan, no pasa de hoy. Entonces, eso, conforme todas las cosas que pasaron, porque te digo que nos podríamos aventar 2 días, ¿no? Durante las cirugías, la angustia de estar esperando ahí en la sala, fueron cirugías larguísimas, ¿no? O sea, entonces todo esto lo viví yo desde ahí, desde primera fila, en pase VIP, me tocó entrar cuando recién la sacaban ni siquiera a recuperación, sino a la salita que está intermedia entre quirófano por cosas que habían pasado graves y entrar ahí a ver antes de que los limpien y antes de que con todo este contexto crudo de las cirugías que ellos no conocían, no les tocaba, ¿no? Entonces siempre fue cómo hago para que las cosas estén lo mejor posible para ellos, ¿no? Y bueno, ya cuando mi mamá ya estaba mejor, pues también cómo mejorarle un poquito la calidad de vida a ella. Pero es que aquí nos damos cuenta de algo súper importante, Shay. A veces no valoramos las cosas tan sencillas y tan básicas como es la salud, como es el caminar, como es el respirar, el poder comer, el poder sentarte, el poder ir al baño. Y llegan estos momentos en donde tenemos familiares con problemas de salud, con problemas críticos, que es cuando la vida nos da un jalón de orejas y dice, a ver, aquí está lo verdaderamente importante, y luego uno preocupándose por dinero, por crecimiento, por posiciones, por cargo, por redes sociales, por superficialidades, que dices, sin salud no hay nada. Así es. Sin que nosotros estemos bien, no hay nada. Y nos damos cuenta un poquito con tu historia, que te tocó tan pequeña, tan joven, asumir muchas responsabilidades, que afortunadamente no fuiste tú la que tuviste el problema de salud, pero al vivirlo en VIP, como tú dices, pues suspende muchos procesos de la vida, suspende muchos proyectos, suspende muchos sueños, porque hay que darle prioridad a otro, hay que resolver, hay que sacar la garra, salir adelante y decir, bueno, ahora qué sigue, y tú lo dijiste muy bien, sobrevivir, ¿no? Entonces, pues primero eso, gracias por la confianza, y también que sea pues un llamado para muchos que están allá afuera viéndonos, porque a veces le damos prioridad a muchas cosas cuando lo más importante es la salud, lo más importante son los cercanos. Y en ese momento que pasas con el proceso de tu mamá, ¿qué cosas suspendiste? Porque te hacías cargo de lo económico, de los hermanos, tu mamá fallece. ¿Qué sucede, Shay? ¿Qué suspendí? Pues primero que nada la escuela, ¿no? La escuela porque hacía lo que podía para obtener recursos, o sea, no un trabajo formal porque el tema de tiempos. Hubo periodos en los que sí también la gente ya conforme veía la situación también, ¿no? Tuvimos acercamiento de ciertas personas que nos apoyaron, pero se suspendió todo, o sea, de mi vida se suspendió todo, ¿no? Mi vida estuvo girando alrededor de esta situación. Después de todo este proceso del que te conté, ya estuvo un poco mejor mi mamá y te digo, le dan cuidados paliativos y yo creo que como 1 año aproximadamente estuvo con estos cuidados paliativos y luego ya falleció, ¿no? Falleció, fueron aprox como 5 años desde que empezó hasta que acabó, ¿no? Cuando ella falleció, ella estaba muy bien, ¿no? O sea, ella externamente se vio deteriorada su salud, sí, pero no al grado al que estaba, ¿no? Para hacer un cáncer de metástasis, no perdió cabello. Digo, no le hicieron quimios. Sí. Tuvo un proceso de radioterapia muy cortito, pero no le hicieron quimios, entonces eso también ayuda, ¿no? Pero si tú la veías, en realidad no estaba tan mal
exteriormente hablando como estaba interiormente, ¿no? Pues a lo mejor eso pues fue una buena decisión la que tomaste, porque pues muchas veces ahí lo importante es, uno, dignificar a las personas. O sea, ya estamos en una situación en la que pues no hay remedio, ¿no? O sea, las cosas pasan por algo y para algo y como que pues únicamente es cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar conforme a la decisión que tenemos. Y ahí pues sí hay que reconocerte que tú la dignificaste, respetaste su voluntad y al final, como tú bien dices, se fue, pero se fue entera, ¿no? A lo mejor sabíamos que su cuerpo no estaba en la mejor situación, pero se pudo ir como una mujer digna, ¿no? Sí, se fue bien, dijiste bien, entera, ¿no? Como si no pasara nada. Fue de un día para otro, básicamente. O sea, un domingo se empezó a sentir mal y falleció un miércoles para amanecer jueves. Fue un periodo muy corto. Sí estuvo en el hospital, pero ya no fueron meses larguísimos, ¿no? De agonía, que también esto siempre es complicado para, pues, tanto para ellos como para los familiares. Previo a esto, ya estaba ella muy bien, digo, después de haber estado muy mal, ¿no? Ya estaba ella muy bien, entonces ya era independiente. Fue como si de la nada se hubiera sentido mal y hubiera fallecido, ¿no? A la par de esto, ya muy cercano a este evento, fue más o menos como un año antes, digamos, ¿no? De que pasara esto, cuando yo empecé como a retomar un poco, que ella ya estaba mejor, que yo empecé como a retomar un poquito mi vida. Sí, ajá. Tu vida. Yo conocí a una persona, tuve una relación, digamos, un poco particular, porque no fue este proceso de noviazgo y así como otras personas en esta etapa de su vida y en estos años, porque yo traía todo este contexto familiar. Pero bueno, más o menos a la par de que ella empieza a estar ya mucho, mucho mejor, fue cuando yo me embaracé. Entonces, este último año que ella estuvo bien, digamos, fue más o menos el año en el que yo viví mi embarazo. ¿Ella llegó a conocer a tu hijo? Nace mi hijo el 12 de agosto. Y ella fallece el 26 de septiembre. O sea, fue pues cruzadito, ¿no? Al mes y piquito. Yo tuve una complicación de salud al mes que nació mi hijo. Yo tuve un embarazo de alto riesgo. ¿Qué edad tenías, Shay? Yo tenía 20. Estabas muy joven también. Sí, sí. El embarazo fue de alto riesgo todo el tiempo, complicado. Ahí la que estaba en el hospital era yo. Nace mi hijo y al mes yo me pongo mal de salud. Me internan. Era un tema de vesícula, pero se complica. Caigo en paro cardiorrespiratorio y cuando salgo ya de toda esta complejidad que viví tan bien intensa, yo había dejado de un mes de nacido a mi hijo, cuando salgo, que llega su papá a la visita, o sea, llega su papá de mi hijo a la visita, me dice que falleció mi mamá. Entonces, este último proceso de ella, yo no lo viví con ella, porque yo estaba internada, ¿no? Les toca a mis hermanos por primera vez entrar a verla a un hospital. Eran todavía muy chiquitos, ¿no? Mi hermana tenía 12 años y mi hermano tenía 13. Entrando a la adolescencia. 14. Sí, acaban de entrar a la secundaria los dos. Y es el primer contacto que ellos tienen real con lo que estaba pasando, con cómo es este contexto desde adentro de un hospital. Y es complicadísimo el que fue el último proceso que tuvo mi mamá, porque después de esto falleció. Les hicieron un pase para que lo pudieran entrar a ver los últimos 2 días que estuvo, porque obviamente los médicos ya la veían muy mal, ¿no? Entonces sí los dejaron pasar a verla y bueno, pues falleció, ¿no? Falleció la noche, a la madrugada, en la que a mí me dio este paro. O sea, digo, yo salí, pero estuvo muy complejo. Entonces, si yo no hubiera salido, hubiéramos fallecido la misma noche las dos. No, pero bueno. Wow, ¿no? O sea, coincidencias de la vida. Sí, es
todo un tema ahí que creas en lo que creas, dices, ok, ¿no? Sí. Me dan la noticia cuando salgo de este proceso, recién pasada piso, salida de urgencias, ¿no? Recién pasada piso, me comenta esto su papá de mi hijo, que yo quería salir, me urgía salir del hospital porque me había dejado a mi hijo de 1 mes. Sí. Pero ahora tenía otra motivación más. ¿Por qué? Porque pues mi mamá ya había fallecido, yo no había podido estar con ella, pero otra vez se habían quedado mis hermanos solos, ¿no? Estaban con una tía, pero obviamente a mí me urgía, ¿no? Yo ya quería arrancarme el suero y salir corriendo para ver a mi hijo y para ver a mis hermanos. Entonces, cuando ya salí, todavía me tardé un par de días en que me dieran de alta, en poder salir. Y a mí me urgía salir. ¿Por qué? Pues porque yo ya quería tenerlos conmigo. Ya, ahí ya eran 3. Sí. ¿No? Ahí ya eran 3. Ellos se llevan como 12 y 13 y medio años con mi hijo, ¿no? Entonces ellos han crecido como si ellos fueran sus hermanos, ¿no? Sí. Digo, son sus tíos, pero al final lo han visto desde que nació y han crecido con él así, ¿no? Y ya bueno, de ahí pues se desencadenaron otras cosas, ¿no? Y todo este proceso y esta experiencia tan joven, pues tan inexperta, voy a decir, porque digo, ninguno tenemos la madurez a los 15, 16 años, que haya durado un proceso 5 años, luego a los 20 años eras mamá, entras en este proceso crítico de salud. ¿Qué te enseña sobre la vida? ¿Qué empieza a pensar Sheila de qué es la vida? Quisiera describírtelo en una cosa muy breve, pero creo que es muy complejo porque lo decías bien hace ratito tú, ¿no? Darle importancia a lo que importancia tiene. La salud, y la salud física y la salud mental, porque de pronto te puedes ver muy bien y poder hacer todas tus cositas perfectamente bien, pero por dentro no estás bien, ¿no? Y es cuando viene la salud mental y emocional, que no se ve, pero ahí está. Es la sangre que corre por tus venas, es el motor que te hace poder seguir, permanecer, sobrevivir el día a día aquí, ¿no? Hay muchas cosas importantes, claro, muchas cosas básicas importantes, pero creo que el no asumir ni dar por hecho que tienes nada, empezando por tu salud, ¿no? Obviamente el dinero se necesita, claro, obviamente el entorno es muy importante, obviamente las cosas materiales son parte del día a día, sí, no hay que minimizar, claro, pero hay que entender las prioridades y el ser agradecido, ¿no? Me muestra este abanico de posibilidades que existen en la vida y que también de pronto te frenas o te niegas o por miedos, por pena, por hacer muchas cosas y al final nadie tiene la vida comprada. No importa la edad que tengas, asumimos que tenemos la tarde, que tenemos la noche, que tenemos mañana, y no es cierto, no es cierto, ¿no? No solo con el caso de mi mamá, sino con muchas otras cosas las veo, ¿no? O sea, el tema de la vida es aquí, ahora y ya. Eso es lo que tienes. A veces te la pasas sufriendo por cosas que pasaron, que ya pasaron. Y que igual no porque llores y llores y llores van a pasar de una manera diferente porque ya pasaron. A veces estás sumido en la preocupación de lo que viene y nada te garantiza, ni siquiera que llegue, ¿no? Entonces mucho menos que sea como tú crees. Claro, es importante, o sea, tampoco digo, ay, bueno, o sea, vamos a vivir la vida loca y que no. O sea, creo que hay que tener ese balance, pero siempre tener este pensamiento de que somos instantes y si te enfocas en el pasado o en el futuro, ya no estás viviendo el momento, ¿no? Y nada te garantiza que puedas cambiar el pasado o que tengas un futuro tal cual lo estás planeando, que los perfeccionistas ahí nos aferramos. Somos aferrados, ¿no? Está bien hacer planeaciones, pero igual nada te garantiza nada. Entonces creo que igual es importante valorar, o sea, agradecer y valorar lo que sí tienes en este momento,
porque nada es poco. Si tienes salud, es que tienes todo. Y ahí, Shay, ¿cuándo y en qué momento? Porque, bueno, ¿en qué momento retomas la escuela? Porque esta mujer, señores y señoras, pues es una guerrera, o sea, tiene estas ganas de seguir mejorando, de seguir superándose, de estudiar, de trabajar, de abrirse puertas, de si me tengo que subir, me subo, me bajo, hago todo. Estudió su licenciatura, estudió su maestría. No has dejado de tener esta hambre y estas ganas de seguir superándote y creciendo. ¿En qué momento retomaste la escuela? ¿Cómo fue después de tantos años de ese stand-by o de esa pausa? La verdad hubiera querido retomarla inmediatamente, pero digo, había procesos que hacer después de que pasa y también esto. Fuiste mamá. Sí, sí, pero la verdad es que he sido como de que me he cargado aquí a mi niñito y pasa esto de mi mamá y lo primerito, saliendo del hospital, me traen a mis hermanos y lo primerito que hice fue ir a levantar un acta informativa porque ellos eran menores de edad. Por cualquier cosa había que levantar un acta y dejar dicho qué había pasado, que yo los tenía, soy su hermana, me he hecho cargo todo el tiempo de ellos, sí, pero en cualquier momento podía llegar el DIF y quitármelos, ¿no? Y antes de que eso sucediera, entonces, bueno, levanto esta acta y ya como que intento empezar a planear ahora qué vamos a hacer, ¿no? Fue un año como de ver qué hacíamos, digamos, estable en el sentido de que ya no teníamos el tema del hospital, ¿no? Pero pues ahora había que planear esta nueva vida, porque yo en ese momento estaba con el papá de mi hijo y con mis hermanos, ¿no? Y con mi bebé, aprendiendo a sacar todo, intentando sacar todo, porque bien decías, de por sí nadie te enseña a ser padre. Y luego en este contexto, con todo esto y sin un referente sólido y nuevamente, ¿no? Sin una red de apoyo familiar o de amistades mío consolidada, era navegar como venía haciéndolo, ¿no? Sí, con lo que yo creía que era, porque no había pregúntale a tu mamá, ¿no? Incluso cuando te dicen esta frase de que, ay, tú eras igualito de chiquito, pues yo no sé. No había tampoco a quien voltearme a preguntarle. Traía la referencia y la experiencia de lo que había hecho con mis hermanos, pero con mis hermanos yo tenía 9, 10 años, ¿no? Tampoco... Cuando te tocó cambiar pañales. Exacto, entonces lo fui haciendo como yo creía y ya con esta breve experiencia de mis 2 hermanos, lo que sí hice en ese momento mucho fue investigar, ¿sabes? O sea, si yo no tenía a quien preguntarle, entonces, pues ya, afortunadamente el internet ya es una fuente muy... Claro, entonces me basaba mucho en lo que me decía el pediatra, pero investigar, como para tratar de tener la mayor conciencia de darle con lo que sabía la mejor oportunidad de vida y trato a mi hijo. Estábamos en el proceso de la adolescencia con mis hermanos, entonces ahora... Yo no viví mi adolescencia como la tenía que haber vivido, ahora cómo guías la de otros 2, ¿no? Que también era complicado. Creo que ese año fue como para eso. Siempre estuve haciendo cositas porque pues había que generar, digo, al final era otras 2 responsabilidades. Y digo, el papá de mi hijo sí trabajaba y todo, pero los sueldos nunca son suficientes, ¿no? Sí. Menos ya siendo... 3. Sí, no, pues eran una familia de 5. Exacto. Y pasó bueno, yo tuve la convicción siempre de que dije yo, obviamente voy a regresar a estudiar, quiero trabajar. Ahora primero era cómo me organizo con esto que ya tengo, ¿no? Y pasó este año, dije, cuando mi hijo hable, camine y ya no use pañal, a mí eso me da cierta tranquilidad, ¿no? Porque obviamente va a tener que ir a una guardería o lo van a tener que cuidar, pero yo ya voy a estar con cierta tranquilidad de que si algo pasa me lo va a decir. Claro. A su manera, pero me lo va a decir. Si no comió, me va a decir, ¿no? Si no le cambiaron el pañal, ¿no? Yo no voy a estar con ese pendiente porque sé que ya va al baño. Entonces,
intentando organizar el futuro, dije, cuando ya hable, camine y deje el pañal, me voy a trabajar, y pues así sucedió, ¿no? Cuando llegó esa etapa en la que él ya era independiente en todo eso, yo lo llevaba a estimulación temprana, entonces pues se agilizaron las cosas, me voy a trabajar, trabajaba de lunes a viernes, y dije, ya, o sea, ya hay un ingreso un poquito más sólido y estable, y me metí a estudiar la prepa los sábados. Ok. En ese inter, bueno, fue cuando terminó mi relación, entonces ahí voy con mis 3 hijos ahora a sostener una casa, que yo lo venía haciendo en años anteriores, pero bueno, ya con uno más, sí, ¿no? A sostener gastos de una casa tal cual, ¿no? Renta, servicios, mis hermanos estaban en la escuela. No, también colegiaturas, entonces útiles, uniformes. Gastos escolares, el niño también, ¿no? Porque él ya, bueno, cuando entró al kinder, pues iba en un kinder particular porque era horario extendido. Entonces... Y tú tenías que trabajar. Yo trabajaba de lunes a viernes y estudiaba la prepa los sábados. Pasó el tiempo, pasaron los años, así seguimos, ¿no? Yo manteniendo la casa y todo siendo la proveedora, la única proveedora de este hogar de 4. Y termino la prepa y dije, ya, tengo mi papelito. Luego me inscribí a la licenciatura. ¿Qué edad tenías, Shay? Tenía 20, no me acuerdo, 23, 24 años, creo. Como 23. Lo pregunto porque muchas veces decimos, no, es que ya estoy muy grande, no es que ya se me pasó el tiempo, no es que ya pasaron 2 años, pero la realidad es que no hay edad. Cuando hay ganas, cuando hay disciplina, cuando hay determinación, cuando hay este impulso de querer mejorarse, de querer ser alguien en la vida, no importa si tienes 18, si tienes 20, si tienes 23, si tienes 30. Estaba leyendo una noticia de que la semana pasada salió la persona titulada más grande de la UNAM, que creo que tiene más de 80 años. No hay edad. Y es cuando muchas de las cosas no es hacerlas por el qué dirán o por los otros, sino hacerlas por uno mismo. Y esa etapa, Shay, ¿cómo eliges psicología? Porque, ok, quería seguir estudiando. ¿Qué impactó en esa decisión? Yo de primera instancia había dicho que turismo porque cuando yo estaba en la prepa, yo estaba en el Poli, estudié en el CECIT 13. Entonces ahí hay turismo. Estaba yo muy familiarizada, me gusta mucho, estaba muy familiarizada. Cuando empiezo a buscar, cuando termino la prepa y estoy esperando que me den mi certificado, empiezo a buscar turismo de primera instancia, porque yo decía, bueno, de por sí ya voy a llegar un poco tarde, ¿no? Entonces tiene que ser algo en donde yo traiga ya un poco de conocimiento, ¿no? En la prepa hice administración. Lo que había hecho yo en el Poli era administración de empresas turísticas. Entonces dije, bueno, ya macharon, ¿no? Voy a la licenciatura y empecé a buscar y no encontraban. Y me senté y dije, bueno, ok, no está de lo que yo ya traigo ciertos conocimientos, que me gusta, que sí quiero, ¿no? Porque administración me gusta y lo traigo, pero si no está, ¿qué hago con lo que sí tengo, no? O sea, ok, ese recurso ya no está, entonces, y empecé como a pensar, ¿no? Como de qué me gusta, qué me gustaría hacer, a qué me gustaría dedicarme, todo esto. Y o sea, no hallaba para dónde más que psicología. Aparte de que psicología es una carrera preciosa porque siempre la enfocamos en esta parte de ayudar a los demás y de la consulta, pero en realidad tratar con personas, con humanos, todo es manejar psicología, ¿no? No, psicología y aparte, es muy amplia. También date cuenta, o sea, a lo mejor no voy a decir eso de que estabas destinada para, pero pues todas las experiencias, el cómo tú fuiste superando cada una de las vivencias de resiliencia literal que te tomaron, pues también ayudas a otros. Y de eso se trata, de decir, bueno, a lo mejor yo pasé por esto, viví por esto, si te puedo dar este consejo, muchas veces las personas, y en psicología solo quieren sentirse escuchadas para que ellas mismas encuentren la respuesta o encontrar un consejo, que también es esto, ¿no? De que si a alguien más le funciona y dicen, ok, yo estoy en una situación similar, y que despierte algo y diga,
puedo hacer eso, ¿no? Entonces ya lo traías en la vena. Sí, justo, o sea, cuando yo dije que me gusta, fue eso, ¿no? Que dije, bueno, todo estaba destinado para acá porque me gusta conocer toda la parte también de la ciencia, pero ya viví muchas cosas, ¿no? Y que cada caso es diferente, claro, y que no voy a poner mis experiencias personales con las de otra persona en una terapia, pero cuando das este acompañamiento, sí es necesario que tenga cierta empatía y vulnerabilidad en el escucha con las otras personas, ¿no? Entonces, la psicología se aplica en todo y dije, claro, o sea, me va a ayudar laboralmente hablando, porque pues obviamente te traía, era un punto muy importante para mí. Se puede aplicar en muchas cosas, en psicología de la venta, en psicología organizacional y bla, 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 pero creo que independientemente de que te puedas dedicar a cualquier cosa laboralmente hablando, hay un contexto que te permite sumar a las personas, ¿no? Porque puedes desempeñar tu función laboral como sea, adicional a qué le dejas a las personas. Yo creo fielmente en esta frase que es, deja el lugar al que llegas mejor de como lo encontraste. Y esto intento aplicarlo en donde llego, pero también con quien llego, ¿no? El ambiente yo creo que tú lo permeas mucho de quién eres. Y todos, lamentablemente, conocemos personas que llegan y dices, ¿no? Sí. Y genuinamente, no porque seas una mala persona con ellos, sino porque ¿qué te traen, no? La mala vibra, dicen, ¿no? Pero es que no te suman. No suman al ambiente, no suman al contexto. Se siente cierta, no quiero decir que lo repeles, pero no encaja con lo que tú eres, con lo que tú buscas. Sí, no vibra en la misma sintonía, ¿no? Y conocemos personas que llegan y dicen, ay, mira, ya llegó fulanita, menganita, ¿no? Y no han hecho absolutamente nada en ese momento, van llegando. ¿Por qué? Pues porque te traen otra vibra, te traen otra energía, te traen otro... Sabes que esa persona va a llegar a sumar al ambiente, ¿no? No se te hace pesado. Entonces, por ahí va también un poco, ¿no? He vivido muchas cosas que me siento muy honrada de que las personas lo tomen como un ejemplo, como una experiencia de superación, de resiliencia. Para mí sí me hace sentir muy honrada porque al final ha sido lo que me ha tocado y el cómo lo he intentado sacar con lo que tengo, con lo que voy creyendo que es lo mejor, con la madurez y la experiencia que en el momento he tenido. Sin embargo, creo que psicología te permite entrar a ese contexto a compartir, pero también a escuchar, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de todas las personas. Incluso de estas personas que comentábamos, a conocer, ¿no? Sí. Todo el tiempo estás aprendiendo, entonces qué bonito es hacer comunidad, hacer esta red, enseñar a la gente que la red de apoyo no necesariamente tiene que ser tu familia de sangre, porque a veces no se puede, ¿no? Por lo que sea, no se puede, y entonces en la vida tú vas caminando y vas eligiendo a tu familia, que no es de sangre, pero es familia de corazón, que es lo que a mí me pasó en la universidad. Yo mi familia la he construido a lo largo de mi camino, en estas situaciones complejas. Siempre ha habido personas que el universo ha alineado para que yo las conozca y crucen, y algunas siguen, algunas ya no. Algunas estuvieron un momento en mi vida y era lo que les tocaba sumar y era lo que me tocaba aprender y era el momento que nos tocaba, pero vas aprendiendo a reconocer a los tuyos, ¿no? Y creas esta familia y creas esta red de apoyo, y eso es importante hacérselo saber a las personas, ¿no? Que si bien decimos no estás solo, sobre todo cuando hay situaciones complejas, no estás solo, pero yo que ya lo viví, dices, bueno, no estoy solo, y entonces, ¿de dónde me agarro, no? ¿En dónde está? O sea, si no estoy solo, ¿en dónde está ese no está solo? ¿Dónde está la gente? Y creo que esta carrera te permite mucho entrar, ¿no? Entrar
a que conozcan ciertos contextos que de pronto no están muy visibles. Y acabas de decir algo muy bonito de reconocer a los tuyos, porque mientras las personas sigamos buscando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, aprender de nuestros errores, ser empáticos, ser humanos, vamos alineando en nuestra vida y en nuestro proyecto de vida a personas en la misma sintonía. Y qué bonito es el reconocer el talento del otro, el reconocer el brillo del otro, reconocer la resiliencia del otro, reconocer lo que el otro nos puede aportar y sumar a nuestra vida y decir, vamos juntos hacia este camino, vamos a apoyarnos, vamos a colaborar, vamos a crear este proyecto profesional, vamos a vivir esta experiencia de vida. Entonces, eso me parece algo maravilloso, Shay, porque muchas veces, como tú bien dices, no le damos importancia a esta salud mental. Y la salud mental es la que nutre nuestros pensamientos, la que nutre nuestras decisiones, la que nutre nuestras acciones, la que define quiénes somos. Si eres una persona que florece y nutre, o eres una persona que pudre y que se pudre a sí misma y que pudre a otros. Claro. Porque muchas veces vemos en el camino a personas que se pasan criticando, que se pasan envidiando, que se pasan traicionando, que de sus palabras solo salen cosas negativas. Y dices, hasta las personas es como, no quiero estar contigo. No me apetece que vuelvas a estar en mi vida o que estés en mi vida o que formes parte de mi círculo porque no es con lo que quiero nutrir en mi vida, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece algo muy bello, el reconocer a los tuyos, porque esa es la energía, esa es la vibra, ese es el pensamiento, esa es la salud. Y en todo este camino también de ser madre, ¿qué es lo que te ha enseñado la maternidad sobre ti misma? Híjole. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y partimos desde el rol que jugué antes, que la verdad sacas fuerza de donde no sabes que la tienes. Y en el caso ya muy particular con mi hijo, yo hasta el día de hoy, él va a cumplir 13 años este año, sigo buscando las palabras que logren poner, aunque sea poquito, de la cantidad tan inmensa de amor que yo siento por él. O sea, no hay una palabra, no sigo buscándola, que pueda describir el amor, que es lo más puro, que es lo más bonito que te puede suceder, o sea, que puedes conocer, ¿no? Yo siempre les digo, mi referencia de amor real, de amor incondicional, de amor eterno, es eso que yo siento por él. ¿No? La capacidad que tienes de amar. Creo que me ha mostrado eso, porque suena súper bonito, pero ¿a qué voy? A que por amor incondicional haces lo que tienes que hacer, aunque no sepas cómo. ¿No? Todas las que hemos sido mamás decimos, no, yo por mis hijos haría cualquier cosa. Sabemos que hay buenas madres y otras no tanto. ¿No? Pero no es tanto lo que puedas decir, sino el qué has hecho, ¿no? Y que en mi caso no necesariamente ha sido con mi hijo, porque yo vengo haciendo cosas desde antes, por amor. Porque siento que yo no los parí, pero en el caso de mis hermanos es meramente este sentimiento muy parecido, que por amor he hecho lo que se ha tenido que hacer, ¿no? Lo que no me imaginaba que podía hacer, ¿no? Entonces, me ha mostrado la capacidad que tengo de amar en ese contexto y sobre todo, pues, la fuerza, ¿no? El poder del amor. Suena, te digo, muy rosita, pero la garra que te da, ¿no? De ahí parte ya, creo que todo lo demás. Me gusta mucho porque a veces uno, no entendemos a las mamás, ¿no? Dos, o a los papás, ¿no?
Y hasta que uno llega a estar en esa situación concreta, dices, ok, ¿no? Y empiezas a no juzgar, a entender más. Y es que el amor, hay una frase que a mí me gusta mucho, el amor va más allá del bien y el mal. Porque muchas veces puede que no tengas los conocimientos, la madurez, la responsabilidad o el criterio necesario para tomar buenas decisiones por tus hijos, pero las haces desde el amor. Y las consecuencias pueden ser buenas o malas, ¿no? Y la intención no fue mala. Pero el tema es, pues, olvidar un poco las culpas, los resentimientos y sobre todo la crítica, y también mucho para los hijos, ¿no? Porque desde la postura de hijos muchas veces, ahorita lo comentabas incluso con tus hermanos, ¿no? Que te iban a decir, es que no tomaste, en un futuro ellos me podían reclamar que no tomé una buena decisión, y sí lo pueden hacer, pero también es entender, es respetar y es decir, se hizo lo mejor que se pudo en el momento que se pudo, ¿no? Y hay también que valorar, hay muchos papás que se van y siempre el que se queda es el que las ve más difíciles porque es el más juzgado, es el menos entendido, es el menos comprendido y es el que más se le reclama, ¿no? Pero cuando ya llega un momento de madurez que dices, a ver, ¿no? Entonces, ¿quién fue verdaderamente el villano, ¿no? O quién es verdaderamente la villana, ¿no? Porque no es lo mismo, así como tú dices, quedarse en una situación, enfrentar la vida y decir, voy a tomar al toro por los cuernos y voy a hacer lo que sea necesario para sobrevivir y por el bien de. Pues me voy y ahí sigue ese ser humano viviendo, existiendo y quién sabe cómo, ¿no? Entonces, pues esto es muy valioso porque también hay que ponernos en las dos caras de la moneda, ¿no? Porque después pues toca el momento en el que nosotros seamos padres y es un hecho, no vamos a saber tomar las mejores decisiones, siempre va a haber un área de oportunidad, hasta nuestros propios hijos nos van a juzgar de no quería licuado, no sé, ¿no? En cosas tan trascendentales que dices, empiezas a entender y empiezas a humanizar mucho más este papel de ser mamá, y bueno, ahora que tu entrevista va a salir ahora en mayo, pues siempre la reconocemos, pero creo que muy pocas veces las valoramos realmente y les agradecemos, porque muchas veces la simple compañía y el simple estar ya es algo que una mamá dices, no necesito nada más, yo sigo siendo la adulta fuerte e independiente, solo necesito que estés ahí al lado, ¿no? Entonces, si alguien, Shay, está pasando por un momento en el que se siente roto, se siente desolado, se siente un poco perdido, ¿tú qué consejo le darías? Es súper complicado ver en esos momentos, ¿no? La verdad es que los momentos de vulnerabilidad te ciegan la vista. Creo que es muy importante previo a estar en este momento, lo que platicábamos un poco de la red de apoyo, tener a alguien que sepas que no te va a juzgar. Porque si puedes tener a mucha gente a tu alrededor, ¿no? Y está esta frase de estar solo sintiéndote acompañado, ¿no? En los momentos de tranquilidad, tratar de construir esta red de apoyo. ¿Por qué? Porque cuando estás completamente roto, cuando estás inmiscuido en la ansiedad, en la depresión, en la situación te está comiendo, sea cual sea, y no necesariamente las mamás, o sea quien sea, ¿no? Hombre, mujer, joven, mayor, no importa. Se te nubla la vista. Tu mente te domina. Y entonces empiezas a creer cosas que no necesariamente son ciertas, pero ya no encuentras de dónde sostenerte. Y es necesario que alguien te saque de ese momento. Porque se puede hacer solo sí, hay que intentar recordar quiénes somos en esencia, hay que intentar respirar, hay que intentar tener calma, pero hay momentos en los que no puedes. Y por eso a veces se toman otras decisiones, ¿no? Es súper importante
sentir, saber que tienes de dónde agarrarte. Y lo decías hace ratito tú, no necesariamente necesitas a alguien que te saque el problema porque te lo solucionó. Solo con que puedas decir cómo te sientes sin ser juzgado, te permite descargarte. Entonces es muy importante que las personas que no se sienten bien o que ya no saben para dónde hacerse, sepan que existen lugares de ayuda gratuita en donde puedes ir solo a desahogarte, que no te van a juzgar, que te van a escuchar y que si tú permites te van a dar este acompañamiento, ¿no? Que no necesariamente es una terapia psicológica eterna, porque existen los primeros auxilios psicológicos, si no tienes a alguien cercano de confianza, ¿no? Pero creo que sí es muy importante tener a alguien que tú puedas llegar y decirle, ¿sabes qué me pasó? Esto, principalmente esto sucede con los hombres, que son los que menos hablan de su salud mental y los que por desgracia tenemos un índice más alto de suicidios. Es bien complicado que cuando tú estás sumido logres ver la luz y necesitas que alguien te pueda sostener, se pueda tirar contigo en el piso si es lo que quieres, ¿no? No tiene que ser que te solucionen. Ahora creo que también es partiendo de esto, creo que también es un mensaje a la inversa. Seamos red de apoyo de las personas, ¿no? De verdad, es súper importante que tú te acerques con esta intención de ayudar sin juzgar, ¿no? O sea, que de verdad le transmitas a la otra persona que no lo vas a juzgar, porque el juicio y el temor al qué dirán y a las apariencias es lo que hace que la gente no hable de cómo se siente, ¿no? Porque van a decir que soy un ejemplo de una relación amorosa que termina, ¿no? Y a lo mejor le fueron infiel. Es que, ¿qué van a decir de mí? No importa, no es tu responsabilidad. En este momento necesitas estar bien y sácalo, y nadie te va a decir que eres nada. Solo háblalo, ¿no? Si es porque efectivamente tomaron una decisión que trae consecuencias complicadas, ¿no? Porque mandaron fotos, porque mandaron un video, porque y ahora ya, o sea, el problema ya está, ven, yo te escucho y yo no te voy a solucionar en este momento, pero me lo puedes decir, y entonces cuando tú vacíes este sentimiento vas a poder respirar y empezar a pensar con más claridad, ¿no? Entonces creo que si ya estás en ese momento, es súper importante que recuerdes que el no estás solo es real, no estás solo, hay lugares en donde te pueden escuchar sin juzgarte, si no tienes una persona cercana. Y si no estás en ese punto, creo que los días que estamos saludables, tenemos que dedicarnos a construir esta red de apoyo. De verdad, yo sé que el día a día nos consume, pero las amistades, la familia, se cultivan. Hay que parar para mandar un mensaje. A mí me ha pasado que tengo mensajes ahí que no me he dado cuenta que están ahí porque se me van de tantos mensajes que me llegan y no veo que no contesto, que ni lo abrí, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que darnos un momentito. Todos estamos en la locura. Nadie tiene tiempo. Pero irónicamente todos nos vamos al celular, con el celular al baño, ¿no? Todos lo traemos en la mano. Entonces, es cierto que las distancias, es cierto que el tiempo, que el trabajo, que los horarios, que adultos independientes ya no coincidimos, pero detente un momento a mandar un mensaje para hacerle saber a la persona que estás ahí, porque tú no sabes por qué está pasando. Puedes saber que está pasando un momento difícil o no. Y tú no sabes si ese mensaje hace que inicies una plática que le salva la vida a alguien. Y yo tengo varios testimonios de personas. Yo trato de ser muy presente. Muy presente, por lo menos con mensajes a veces, ¿no? Trato de porque yo sé lo que no es no tener una red de apoyo en cierto momento, y que ahora me siento muy afortunada de tenerla. Es una red pequeña, pero maravillosa, ¿no? Construida del 90% de las personas que construyen mi familia no tienen mi sangre. Y trato de estar muy presente por eso, porque sé lo que es no tenerlo. Entonces sé la importancia de mandar un mensaje y decirle, a ver, tiene 3 días que no subes un meme, ¿qué pasó? ¿No? Y esos mensajes han hecho que se desemboque una plática en la que te das cuenta que la persona la está pasando muy mal. Y que no está bien. Entonces creo que es muy importante parar
5 minutos y piensa quiénes son las personas a las que si yo me estuviera sumiendo les podría pedir ayuda. Y si te das cuenta que no hay nadie, es momento de decir, ok, no tengo a nadie, ¿cómo hago para tener a alguien? ¿No? ¿Qué estoy haciendo que no tengo a alguien? Porque también no se trata de juzgarnos de más, pero también hay que ser responsables con lo que sí estamos o no estamos haciendo, ¿no? Pretextos podemos poner todos porque todos estamos con familia, con trabajo, tenemos 3 trabajos, dormimos 2 horas, sí, pero las amistades y la familia, sea o no de sangre, se tiene que cultivar. No tienes que estar todo el tiempo pegado, pero también no nos olvidemos, porque cuando llegan estos días grises, a veces son ellos los que te sacan. Y si pierdes completamente el contacto por estar dándole prioridad a otras cosas, como lo decíamos hace rato, ¿no? No valoras la salud, ¿ok? Si no valoras a los tuyos, si no les haces saber que estás ahí y también que la estás pasando mal. Qué fuerte, qué importante. Y ya por último, Shay, a todos los invitados de 2026 les estamos pidiendo que nos den un breve consejo que podamos aplicar para este año. Creo que tú ya nos diste el tuyo, pero no está de más. ¿Qué consejo le darías a los que están del otro lado que apliquen en este 2026? Otra vez, para un momento y fíjate dónde estás parado, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo para ti? No asumamos que tenemos la vida, no asumamos que tenemos a las personas. Detente un momento a saber en dónde te encuentras en este momento de tu vida, sí qué quieres, sí planea, pero agradece lo que sí tienes. El aquí y el ahora es lo único certero. Si tienes salud, ya la hiciste. Lo demás se trabaja. Sé agradecido, sé enfocado en lo que buscas, pero no te tomes todo tan en serio, ¿no? Aprende a disfrutar lo que se te va presentando. Y pues sigan viendo a Karen. Velatis Perspective. Pues muchas gracias, Shay. Muchas gracias por esta gran plática, por abrirnos tu corazón, por compartirnos tu historia. La verdad, yo creo que cuando viralizamos y cuando compartimos esta historia y este tipo de experiencias, más que desde la lástima o desde la compasión, es ve, hay una guerrera, ve, sí se puede, ve, la vida sí es una cabrona y lo voy a decir así, pero se puede salir adelante cuando hay ganas, cuando hay sabiduría, que la sabiduría se va ganando y se va construyendo con el paso de los años, con la toma de decisiones y convivencias, ¿no? Que nos ayuden a la resiliencia. Entonces, muchas gracias por compartir tu historia. Gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier comentario, cualquier duda que quieran también compartir con Sheila, vamos a dejar en los comentarios sus redes sociales y nos pueden compartir también si tienen dudas, si quieren compartir alguna experiencia para que se las transmitamos a Shay y Shay nos ayude a contestarlas. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, porque se quedan con nosotros, porque sabemos que es tiempo, porque sabemos que es reconocimiento, y gracias, estamos muy contentos por llegar a ustedes, muy agradecidos, y recuerden, transformar el mundo comienza contigo.